Nos acompaña a esta hora de la mañana aquí en los estudios. Qué bueno tenerlo aquí, don Jim. ¿Cómo me le ha ido? Muy buenos días. Muchísimas gracias. Aquí, pues, recordando también mucho flashback, como decimos, sí, ¿verdad? Una historia de Costa Rica y del mundo, ¿verdad? Que muchos quisiéramos no recordar, pero que fue muy dura para todos. Esta partecita, don Jim, de los cuerpos, es que en efecto a la gente le entregaban ya las cenizas, o en muchos casos nunca más se volvió a tener contacto de nada. El procedimiento decía que sí, o sea, pasaban por el proceso de cremación y pues ya el cuerpo cremado, ya no sus cenizas no iban a generar contaminación, entonces sí les eran entregadas sus cenizas a todos los familiares. Bueno, y lo hemos invitado por eso, porque ustedes vivieron en la Cruz Roja todo el episodio tan de cerca por la gente que llamaba, que estaba enferma, que habría que ir hasta sus casas, porque en algún momento ya no había ambulancias, porque en algún momento ya no había camas. Y decía ahora don Jim, contaba la historia muy temprano, del momento cuando varias ambulancias, 11, 12 ambulancias, hacían fila por la carretera rumbo a San José, trayendo enfermos. No recuerdo si era de San Carlos o era de Pérez Celedón. Los traslados. O era de Liberia, algo así. Eran unos traslados terribles. Se me olvidó cómo era cómo le pusieron al hospital cuando lo adecuaron, el del trauma parece. El hospital de trauma, no, mentira, fue el Senare. El Senare. El Senare se convirtió en el hospital de COVID. Fue... La caja hizo una inversión récord para preparar y adaptar este centro de rehabilitación en un hospital especial para la atención de COVID. Hubo que hacer una gran inversión en infraestructura importante y se logró en tiempo récord. Sí, fue en tiempo récord que tuvimos ese hospital adaptado para la recepción de pacientes con COVID. Decía Lorena, Jim, que usted debe estar lleno de historias, de 1000 historias. Uy, sí. Y queremos pues recordarlas con usted. Pero yo no sé si hay algún episodio real que usted lo marcó mucho, que para usted definitivamente es el recuerdo más marcado de COVID en la historia suya en la Cruz Roja. ¿Cuál ha podido ser? Mire, yo creo que son tantas las historias y realmente toda la pandemia como pandemia es una historia difícil para todos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros sabíamos, uno, que iba a morir gente, que iba a morir mucha gente. Que era algo que de fijo iba a suceder. Eso era algo que no podíamos evitar, que iba a morir gente muy cercana a todos nosotros. Lo vivimos, tuvimos dentro de Cruz Roja... dicho sea de paso, ayer empezamos a rememorar varios compañeros. Tuvimos la pérdida de dos compañeros durante la pandemia. Bueno, eso también. Dos compañeros, eso es un hito en servicios de atención prehospitalaria, porque que solamente dos compañeros hayan fallecido, y los dos fueron por contaminación externa. Nunca se logró comprobar un nexo interno. Pero fue súper doloroso para todos nosotros, claro. Esas dos pérdidas que nos marcaron muchísimo. Entonces, digamos, el saber que teníamos los hospitales colapsados, saturados, que íbamos todas las semanas a reunión del Centro de Operaciones de Emergencia, algo que nosotros siempre pedíamos y solicitábamos era que nos decían, bueno, la capacidad hospitalaria es de tantas camillas en los centros médicos, en salas de UCI, en salón, y teníamos que escarbar, que buscar para que nos dieran la información de los servicios de emergencia al principio. Ya después logramos que enlazar todos esos esfuerzos para poder ver a dónde trasladábamos los pacientes. Sí, a hacer coordinaciones. Y aún así, a pesar de todo eso, tuvimos ambulancias esperando por horas con pacientes. ¿En cuál cargo estaba usted en ese momento, don Jim? Yo estaba como director del área de gestión del riesgo. Me tocaba ver todo lo que era el servicio de ambulancia, de búsqueda y rescate. Entonces,
nos tocó asumir una responsabilidad que afortunadamente, tengo que decirlo, el equipo que estábamos trabajando, estábamos casi que 24/7 dedicados a eso. El esfuerzo de cientos de voluntarios alrededor del país. Tuvimos la deserción de mucha gente, de muchos voluntarios, sí, porque algunos en sus trabajos les dijeron, mire, salga de la Cruz Roja porque no queremos arriesgar que usted como voluntario se contamine y tal vez nos venga a contaminar aquí a la empresa. Entonces tuvimos gente que salió, todavía hoy por hoy resentimos algunos de estos voluntarios que tuvieron que salir por situaciones laborales. Tuvimos otros voluntarios que nos decían, miren, cuando pase la pandemia vuelvo, pero es que yo tengo que cuidar a mi papá, a mi mamá, son adultos mayores y no los puedo exponer a este riesgo. Entonces fueron muchas cosas. En los primeros momentos luchar contra la incertidumbre porque no teníamos mucha información sobre el virus. Yo sí me acuerdo, lo tengo muy muy claro, que la última semana de diciembre recibimos una llamada del Ministerio de Salud diciéndonos, miren, queremos hacer una reunión porque tenemos una alerta de la... Diciembre 2019. 2019. Antes de que empezara. Exactamente, y porque ya del lado de Asia ya estaba la pandemia. Que eso fue a mediados de diciembre, si no me equivoco. Finales de noviembre fue que empezó realmente, se divulgó masivamente a mediados de diciembre. Entonces me acuerdo que tuvimos una primera reunión muy rápida, muy pocos actores. Ahí surgió la idea de que tuviéramos una reunión del Centro de Operaciones de Emergencias. Esa primera reunión fue segunda semana de enero, se realizó en las instalaciones de la Cruz Roja en Tibás. Y ahí estuvimos todas las instituciones que conformamos el Centro de Operaciones de Emergencia, viendo el panorama y tomando decisiones para prepararnos. Yo creo que eso fue algo muy importante, ¿verdad? En el tema de la pandemia, que nosotros pudiéramos actuar antes. Como Cruz Roja empezamos a trabajar en un protocolo para la atención de la pandemia, para el manejo de pacientes, difundir los procedimientos a nivel interno, hacer videos para que nuestra gente se preparara, cómo ponerse el equipo, cómo quitarse el equipo, porque teníamos que llegar a todas nuestras bases, a todo nuestro personal. Claro. No fue fácil, también teníamos que trabajar con mitos, muchos mitos que se generaron. ¿Cómo cuál? Me acuerdo que al principio es que si yo no tengo un traje nivel tal, yo no puedo atender pacientes con COVID. Necesitamos cápsulas para el transporte de pacientes, porque casi que durante el primer año, que fue cuando se empezaron a hacer estudios sobre el COVID, ¿verdad? Acelerar estudios del COVID y todo lo demás, había mucha incertidumbre sobre cómo se transmitía, por qué se transmitía, que incluso con qué vamos a limpiar las ambulancias, con qué las vamos a desinfectar. Tenemos que utilizar cloro puro, tenemos que utilizar cloro diluido. Entonces, prácticamente que durante el primer año fue un gran aprendizaje a nivel mundial. Tuvimos la suerte como Cruz Roja de que nosotros, como pertenecemos a un movimiento mundial, muchas Cruces Rojas alrededor del mundo tenían servicios de ambulancia y empezaron a trabajar el tema de la pandemia mucho antes que nosotros, por lo menos un mes antes, un mes y medio. Tuvimos reuniones con el Magev David Adom, que es la Cruz Roja de Israel. Tuvimos reuniones con la Cruz Roja alemana, tuvimos reuniones con la Cruz Roja inglesa, tuvimos reuniones con Cruz Roja española. En algún momento tuvimos reunión con Cruz Roja china, si no me equivoco. Y todo eso es lo mismo. Y incertidumbre total, que va a pasar, para dónde vamos. Me acuerdo que la Cruz Roja de Israel nos dijo, mire, prepárense porque muchos de ustedes van a caer enfermos.
Aquí tenemos cualquier cantidad de compañeros que están enfermos, vamos a tener reducción de los servicios, vamos a tener saturación. Entonces tuvimos que trabajar eso. Y aquí yo sí quiero hacer mención a algo muy importante. Más o menos en mayo-junio del 2020, recién empezada la pandemia, tuvimos el apoyo de mucha gente que llegaron a darnos charlas virtuales para todo el personal. Tuvimos a médicos especialistas, dentro de esos un neumólogo, el doctor Estrada, que nos ayudó montones. Y me acuerdo que en la primera charla que él nos llegó a dar, lo primero que nos preguntó fue, bueno, ¿y cuántos casos tienen ustedes internos? Sí. Y le dijimos, doctor, a hoy ninguno, no tenemos ningún reporte. Y abrió los ojos. Y nosotros teníamos todas las semanas, casi que todos después, los días. más o menos? Como 2 meses y medio después, sí. 2 meses más o menos y medio. Y él nos decía, ¿y no han publicado eso? Y nosotros, ¿publicado por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Y dice, es que entiéndalo, o sea, son un servicio de ambulancia, están en la primera línea y hasta hoy no tienen el reporte de un solo paciente. O sea, yo no conozco ningún servicio de emergencias que no haya tenido casos en el primer mes. Claro. Eso habla muy bien de la preparación, a pesar de que los esfuerzos para conseguir equipo de protección personal fueron realmente desgastantes. Sí. Eso tal vez fue la parte más agotadora, porque cuando corrimos a comprar equipos, ya no habían. Sí. Ya no habían. No, es que todo se agotaba. Todo. Las mascarillas en un momento, que ahora que hablábamos del alcohol, que el papel higiénico, todo. O sea, arrasamos con todo. Es que no había nada. Yo me acuerdo que cuando fuimos sabíamos que habían, digamos, ferreterías como EPA, como El Lagar, que siempre mantenían cantidades de mascarillas, de cubrebocas. Sí. Y cuando fuimos a comprar, ya ni ellos tenían, porque habían sido abarcados por la caja, por la misma gente. Sí, claro, que iba a comprar. Gente, claro. Todos corrimos a eso. Hubo una iniciativa de la Federación Internacional de la Cruz Roja en la oficina de Panamá. Y entonces empezaron a preguntar las necesidades de equipo de protección de cada país, de cada Cruz Roja. Porque resulta que a nivel internacional las grandes empresas de ahí le vendían a aquellos países que iban a comprar en volumen, ¿verdad? A más volumen, más prioridad de venta. Entonces la federación hizo una compra única para todo el país, para todos los países. Entonces logró posicionarse en un punto y empezar a distribuir. Pero incluso acá nosotros decíamos, ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero para mantener el tema? Claro, ahora, don Jim, obviamente que ahora que ponemos el ejemplo de las ambulancias haciendo fila, el momento para ustedes y en general para la sociedad, pero desde el lado de ustedes, de los socorristas, de quienes estaban ahí en la primera línea, ¿el momento más crítico cuál fue? El puro inicio. Comenzando porque había mucho temor. Claro. Mucho Todos temor. Teníamos miedo. Me acuerdo un caso que al final no fue un caso positivo, pero había que acordarse que lo primero que decía el ministerio durante lo que fue febrero, finales de enero y principios de febrero, toda aquella persona que hubiese estado en Asia, o en países donde hubo COVID, que llegaron acá y que en los primeros 8 días tenían síntomas de resfriado, tenían que avisar inmediatamente. Me acuerdo que tuvimos el aviso de una persona que venía llegando de Asia y que dijo sentirse mal. Entonces fue los compañeros que les tocaba atendernos, llamándonos cómo hacemos, qué tenemos, entonces explicándoles cómo tenían que hacer. Claro. Ya habíamos pasado videos y todo, pero me acuerdo que por alguna razón los medios de comunicación se dieron cuenta. Entonces ver en las noticias por primera vez la ambulancia, el personal con trajes, con mascarillas, sacando a esa persona. Como astronautas, exacto. Fue muy complicado. Tuvimos el caso de una familia que nos llamó y nos dice, mire, es que mi hijo viene llegando de Europa, de un país con COVID, se siente mal. Me dice, pero yo no quiero que venga la ambulancia. No queremos que venga la ambulancia. Porque daba incluso recuerden, don Jim,
que atacaron la casa de una persona, que en los primeros casos de COVID le atacaron la casa porque vivía alguien con COVID y no midió la gente que todos íbamos a estar en medio de la tragedia. Correcto. Ahí nos sacó todo lo bueno y lo malo que somos como seres humanos, sin duda alguna. Bueno, Jim, se nos acaba el tiempo. Quiero agradecerle mucho que se haya tomado también su tiempo para venir aquí a los estudios de esta radio y compartir estos testimonios hoy que estamos recordando precisamente estos 5 años de una gran tragedia humana de la que, ojalá Dios quiera, yo creo que sí, hubiéramos aprendido tantas cosas que necesitamos como seres humanos. Don Jim, que me la vaya muy bien. Muchísimas gracias. Nada más algo final para todos los radioescuchas. No olvidemos las recomendaciones del Ministerio de Salud, no olvidemos el adecuado toser o estornudar, no olvidemos lavarnos las manos nunca, y que si estamos con algún síntoma respiratorio, usar mascarilla, porque no sabemos cuándo viene la próxima pandemia y no podemos olvidarnos. Eso fue algo muy importante que aprendimos durante la pandemia. No olvidar. Don Jim, de nuevo, que me la vaya bien. Gracias. Jim Batres de la Cruz Roja esta mañana con nosotros.